Hola, mi nombre es Yamil Tapia y vamos a seguir con el tema de transferencia de cantidad de movimiento. Lo que se va a ver hoy va a ser un poco de la ecuación de cantidad de movimiento. Entre esto vamos a tocar lo que son los tipos de variaciones, más que todo la simbología, la ecuación de movimiento general, las ecuaciones de movimiento para casos específicos, entre ellas está la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de Euler, la ecuación para un fluido en reposo y además de todo eso vamos a ver una aplicación de la misma. Recordemos antes, ¿cuáles son los tipos de derivadas? Existen tres tipos de derivadas. La primera, que es la que tiene simbología de una derivada local, es decir, las derivadas parciales. Pero hay que entender el significado físico de cada una de estas. Por ejemplo, la derivada local o la derivada parcial solamente me está hablando de la variación en un punto fijo del espacio. Entonces, por eso es que es derivada local, porque solo me habla de la variación en un punto fijo del espacio. El segundo tipo de derivada es la derivada convectiva o también llamada derivada total. En algunas bibliografías, en vez de colocar un gradiente, lo que se coloca es una derivada exacta, dB sobre dt, digamos. Pero, ¿cuál es el significado físico de la derivada convectiva? Es la variación asociada al cambio de posición de la partícula. Vamos haciendo una recapitulación. La derivada local solamente me habla de la variación en un punto fijo del espacio. La derivada convectiva ya me está hablando de un cambio de posición de la partícula. En cambio, la última o el último tipo de derivada es la derivada sustancial, que se representa mediante una D mayúscula. ¿Y cuál es su significado? La gran diferencia es que la derivada sustancial me engloba la derivada local y la derivada convectiva. Es decir, que la derivada sustancial me habla de una variación que acompaña el movimiento de la partícula. Teniendo eso en claro, vamos a hablar sobre la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es lo siguiente. Lo que uno debe aprender en este momento es a interpretar o saber qué significa cada uno de los términos. Por ejemplo, el primer término va asociado a la derivada sustancial y en sí nos habla de la acumulación de cantidad de movimiento. El segundo término dice lambda p, va asociado al transporte convectivo. Lambda tau o lambda de esfuerzo de corte. Entonces, como decíamos que la presión es transporte convectivo, entonces sabemos que el esfuerzo de corte está relacionado con la viscosidad. Por lo tanto, ese nos va a hablar del transporte viscoso. Y el último elemento, que es la densidad por la gravedad, va a ser a lo que nosotros vamos a llamar las fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso, la fuerza que estamos viendo ahí es la fuerza del peso. Algo muy importante. Cada uno de estos términos tiene unidades de presión. Como siguiente punto, tenemos lo que es la ecuación de Navier-Stokes, que es un caso particular en el que se da cuando el fluido tiene una viscosidad y una densidad constante. ¿Cuándo es que un fluido tiene una viscosidad y una densidad constante? Cuando hablamos de un sistema isotérmico y el fluido es incompresible, es decir, que el fluido es un líquido. Si decimos que tiene viscosidad constante, por lo tanto cumple la ley de Newton. Y recordemos, la gradiente del esfuerzo de corte va a ser igual a la negativa de la viscosidad por el gradiente de la velocidad. Entonces, si reemplazamos eso en nuestra ecuación de movimiento, nos queda que la siguiente expresión. Entonces, sabemos que esta ecuación de Navier-Stokes va a ser usada cuando tengamos un fluido con viscosidad y densidad constante. Es decir, cuando nos encontremos con el flujo de un líquido, pero en un sistema isotérmico.
El segundo caso particular que vamos a ver es la ecuación de Euler. En este caso particular, se produce cuando en el sistema no existen efectos viscosos. ¿Qué quiere decir eso? Que la viscosidad dinámica del fluido que recorre el sistema es cero. Es decir, que estaríamos hablando de un fluido ideal, es decir, un fluido sin viscosidad. Si es que la viscosidad es cero, entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Si la viscosidad es cero, es decir, que tiene viscosidad nula. Y según la ecuación de Newton, teníamos que el esfuerzo de corte depende de la viscosidad. Al ser esta cero, entonces podríamos afirmar que no existe transporte viscoso. Y nos queda la siguiente expresión. Tercer caso en particular, fluido en reposo. En el fluido en reposo es aquel sistema en el que se puede considerar que un fluido fluye con una velocidad constante o con una velocidad igual a cero. Si el caso de que la velocidad sea constante, quiere decir que la variación de esta misma por unidad de tiempo es cero, porque es constante. Y si no hay velocidad, no hay esfuerzo de corte, porque recordemos que el transporte viscoso depende de dos variaciones. Depende de la viscosidad y depende de la variación de velocidad. Al no haber variación de velocidad, tampoco hay transporte viscoso. Entonces, reemplazando en la ecuación de movimiento, no tenemos acumulación de cantidad de movimiento porque la derivada de la velocidad es cero, y no tenemos transporte viscoso porque el esfuerzo de corte es cero. Entonces nos queda lo siguiente. La gradiente de presión es igual a una densidad por la gravedad. Y como última instancia vamos a ver una aplicación de todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué me dice? Utilizando la ecuación de movimiento y dados todos los datos de presión, determinar la presión en el piso de un edificio ubicado a 90 metros sobre el nivel del campus. Puede asumir que las propiedades del aire permanecen constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad y la viscosidad no varían con la altura. Además, asuma que la gravedad tampoco varía y que el aire está quieto. Ahí tenemos el primer gran dato importante. El aire está quieto. Quiere decir que estamos hablando de un fluido en reposo. Además me dice considera la densidad del aire 1,25 y la presión al nivel del campo es de 10, 13, 25 pascales. Vamos a analizar el problema. Los datos. Me dice que tengo un edificio. Este edificio tiene una altura de 90 metros. La densidad es constante, la gravedad también es constante. El fluido, o sea, el aire alrededor de todo eso, se encuentra en reposo. Quiere decir que la velocidad es cero. ¿Qué significa que la velocidad sea cero? Que no va a variar con respecto al tiempo. Y además, como no hay variación de velocidad, no hay transporte viscoso. Es decir, que el esfuerzo de corte va a ser cero. Si yo aplico todas esas condiciones que estoy tomando en mi ecuación de cantidad de movimiento, ¿qué me queda? Antes de eso, vamos a percatarnos que acá dice gradiente de presión. Vamos a ver qué significa gradiente de presión. Sabemos nosotros que la gradiente de presión es la variación que existe de esa propiedad física respecto a cada eje, como una derivada total. Pero tenemos que considerar la variación más notoria. En este caso es el eje Z. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a imaginar, la presión la podemos considerar constante a una misma altura. Es decir, que en todo el eje horizontal, que sería X, no se va a sentir el cambio de presión. Entonces a los lados ya tengo que no hay variación notoria. Ahora, si yo miro al frente y atrás, también me doy cuenta de que la presión no varía. O el cambio de presión respecto a ese eje tampoco es tan notoria. Entonces me queda que la gradiente de presión solamente va a depender de la variación de esa presión respecto al eje Z, es decir, respecto a qué altura se encuentra el fluido. Entonces, analizando con todo eso que hicimos la ecuación de variación, tenemos que, al ser un fluido en reposo, no hay variación de velocidad. Y por lo tanto tampoco hay transporte viscoso.
Entonces me queda lo siguiente. La gradiente de presión es igual a la densidad por gravedad. Pero nosotros sabemos que la gradiente de presión es la variación de la presión en el eje Z. Ahora, acá hay un dato muy importante. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Pero me doy cuenta de que esa gravedad que está ahí está en forma vectorial. Y sabemos que la presión es escalar. Entonces tenemos que volverlo a escalar. ¿Cómo volvemos a escalar un vector? Tenemos que darle el sentido que tiene ese vector. Si yo me imagino un plano XZ, sabemos que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Entonces la gravedad, el vector gravedad, va a ser igual al negativo de la gravedad en ese eje. Ese signo negativo que estoy poniendo solamente es para indicar en qué sentido está yendo ese vector. Y de esa manera convierto el vector gravedad en el escalar gravedad Z. Entonces, reemplazando eso, en vez de colocar gravedad, voy a colocar menos gravedad Z. ¿Qué es lo que me queda? Necesitamos ver la variación de presión entre dos puntos. ¿Qué puntos voy a elegir? Como referencia, siempre ustedes van a escoger los puntos en los cuales tienen la separación de distancia. Por lo tanto, en este caso sería el punto del piso y el punto a los 90 metros. Si nosotros respondemos lo siguiente, ¿qué es lo que nos queda? Aquí se me fue un símbolo de densidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La densidad también al ser constante salía del integral, como está acá. Y la gravedad en Z, como dice que considere constante y que no varía con la altura, también la puedo sacar de la integral. Y si resuelvo esta integral, ¿qué me queda? Que la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1 va a ser igual a menos densidad por gravedad por un diferencial de altura. Despejamos la presión en el punto 2 porque lo que yo quiero hallar es la presión a 90 metros del piso. Tengo la presión en el punto 1. Me dice que el nivel del suelo es 101.325. Tengo la densidad que es 1,25. La gravedad 9,8. Z2, 90 metros. Z1, 0. ¿Por qué? Porque ese es mi nivel de referencia. Entonces al reemplazar todo eso me doy cuenta que la presión a 90 metros del suelo es 100.222,5 pascales. Y estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque la presión a medida que nosotros nos alejamos del nivel del suelo disminuye. Entonces ya saben, cualquier duda que tengan me la hacen saber. Tiéndanse con la confianza necesaria para hacerlo.